Bueno, tenemos menos tiempo, lo normal en cualquier jornada, ¿no? que se vaya retrasando. Acabaremos sobre las 2:15 y me dicen desde la organización que igualmente retrasamos 15 minutos. Empieza la sesión de tarde a las 4:15. La mesa que viene a continuación es sobre la construcción de la masculinidad, pornografía y prostitución. En la mesa están Ran Gabrieli, que es profesor de Estudios de Género y Educación Sexual de la Universidad de Tel Aviv. Además es activista por los derechos humanos, escritor y conferenciante por todo el mundo. Entre las temáticas que aborda estudia la sexualidad y el impacto de la pornografía en esta. Algunas de sus conferencias se pueden ver en YouTube, por ejemplo la de ¿Por qué dejé de ver porno? Habla sobre los daños culturales producidos por la influencia de la pornografía, las relaciones de poder que fomenta entre géneros y la violencia que promueve, tanto en lo sexual como en las relaciones más cotidianas entre hombres y mujeres. Además, subraya la relación directa entre pornografía, prostitución y trata de personas. Según él, un negocio inseparable, algo que descubrió trabajando en la calle con ONGs de apoyo a mujeres víctimas de prostitución y trata, campo en el que ha trabajado durante varios años. Es fundador de ELSE, una organización educativa que promueve la igualdad, la justicia social, el género y el sexo seguro emocional y físicamente, y la abolición de la industria del sexo. Escribe numerosos artículos e imparte alrededor de unas 400 conferencias al año sobre la educación de sexo seguro emocional y físicamente, en distintas escuelas en Israel, universidades de Estados Unidos, así como distintos foros militares y académicos. Promueve la responsabilidad de los hombres para detener el acoso sexual, la violencia sexual y la explotación y daño que hace el porno, y la influencia de la cultura del porno en la población en general y en la juventud en particular. Y por otro lado, Enrique Javier Díez Gutiérrez es doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social y Educación Social. Ha trabajado como educador social, como maestro de primaria, como profesor de secundaria, como orientador en instituto y como responsable de atención a la diversidad en la administración educativa. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de León y especialista en organización educativa, desarrollando su labor docente e investigadora en el campo de la educación intercultural, el género y la política educativa. Publica regularmente artículos en revistas españolas, italianas, colombianas, venezolanas, etc., así como en periódicos de ámbito regional y nacional en España. Ha dirigido y tomado parte en numerosas investigaciones de ámbito regional, nacional e internacional, destacando como director de la investigación Motivaciones y obstáculos de acceso de la mujer a los puestos de dirección, financiada por el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Es autor de El género de la violencia en los videojuegos y el papel de la escuela, o del libro La cultura de género en las organizaciones escolares. Participa también como consultor científico en investigaciones internacionales como Sexualidades e género no discurso dos medias, implantações socioeducacionais e desenvolvimento de una perspectiva alternativa na formación de profesores, de la Universidad de Aveiro, así como investigador de los proyectos del Plan Nacional I+D+I, incidencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género en la formación inicial del profesorado. También es secretario de la Asociación Prometeo, Hombres por la Igualdad de León, que lucha por la implicación de los hombres en la lucha por la igualdad y participan activamente con los colectivos feministas en la denuncia de la violencia de género. También es presidente nacional de la Asociación Cero Macho, Hombres por la Abolición de la Prostitución, que denuncia la complicidad de los hombres en esta forma de violencia de género y propone la solución sueca para la erradicación de esta explotación y esclavitud en la sociedad actual. A continuación, pues os dejo con Enrique. Hay unos 20 minutos, yo os voy avisando, ¿vale? De acuerdo.
Muchas gracias por la invitación a estar aquí hoy con vosotras y con vosotros. Y quería partir justamente de la tramposísima película de Pretty Woman que antes estaba analizando también Pilar, porque casi siempre que hablamos de Pretty Woman solemos hablar de Julia Roberts, pero debería venirnos a la cabeza, y por eso es por lo que quiero situar este pequeño discurso, no tanto Julia Roberts, sino Richard Gere. Porque sin Richard Gere, que demandaran prostitución, no habría Julia Roberts, ni prostitutas, ni puticlubs, ni trata. Quiero decir que creo que es muy acertada esta jornada porque trata de cambiar el foco, efectivamente, en todo el tema de la prostitución para centrarlo en los hombres, es decir, en los prostituidores. Y creo que es un paso fundamental a la hora de enfocar todo el tema que aquí estamos tratando. Porque nos tenemos que preguntar qué pasa con nosotros. O somos parte del problema o somos parte de la solución. No hay neutralidad posible. Y de hecho, el técnico que nos estaba ayudando en la salida nos preguntaba a Rosa Cobo y a mí, pero la solución no sería que la prostitución fuera una profesión. Y la pregunta que le hice es, ¿tú convertirías la violación en una profesión? Creo que no solo por lo que supone la prostitución es importante este cambio de foco, sino fundamentalmente porque nuestro silencio nos convierte en cómplices. Mi reflexión por eso va dirigida esencialmente a los hombres, a los pocos hombres que estamos aquí. Porque este es uno de los fenómenos de la mayoría de las jornadas, y tanto cuando estamos en institutos o en centros donde hay alumnos o alumnas en general, la mayoría de las jornadas que se hacen, normalmente los asistentes, las asistentes, son o somos personas convencidas. El problema es cómo traspasar esos muros, esos límites. Por eso digo que mi reflexión va dirigida esencialmente a los hombres, porque no se me ocurre deciros a las mujeres, de quienes he aprendido todo el feminismo que intento malamente aplicar, lo que tendríais que hacer para nada. Pero siempre me pregunto dónde estamos los hombres. En el discurso y en el análisis no aparecemos, pero deberíamos ser los protagonistas de todos ellos porque nos mantenemos fundamentalmente ocultos e invisibilizados en la mayor parte. En las investigaciones prácticamente no aparecemos, en el discurso de la calle tampoco, y yo creo que esto es un tema, un problema no de las mujeres para nada, sino un problema de los hombres que afecta y sufren las mujeres porque se sostiene en nuestro comportamiento. Por cierto, quiero aclarar primeramente que cuando hablamos de prostitución no hablamos de sexo ni de sexualidad. No es una práctica sexual. Solo desde el punto de vista de algunos hombres prostituidores podríamos decir que tiene que ver con su genitalidad. Una visión profundamente patriarcal, por otra parte, de concepción del sexo en todo caso. Para las mujeres es un medio de obtener dinero y no tiene nada que ver con su sexualidad. Además, y ya lo dijo Rosa al principio en la primera ponencia, los hombres no tenemos una necesidad sexual biológica insoslayable, como el comer o el beber. Todos pasamos por periodos de vida sin relaciones sexuales y no nos morimos. Os lo aseguro, no nos morimos. Por lo tanto, quiero centrarme en el elemento central que quería abordar porque me parece, lo insinuó ya y lo apuntó Rosa, pero me parece sustancial, que es esta neoideología sobre la que se quiere sustentar ahora la prostitución. Efectivamente, lo acabó diciendo Pilar, una asistente que me pareció muy interesante, que la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo. Creemos que es la explotación, la esclavitud y la violencia de género más antigua que los hombres hemos inventado para someter y mantener a las mujeres a nuestro servicio sexual. Y esta últimamente
ha resurgido un modelo neomachista profundo que tiene que ver con el patriarcado de libre consentimiento que está tendiendo a justificarlo. De hecho, la presión del lobby proxeneta para regular la prostitución efectivamente como una profesión utiliza sobre todo la ideología neoliberal. El neoliberalismo patriarcal tiene el objetivo de convertir la vida en mercancía, incluso a los seres humanos. Y en el caso de la prostitución utiliza dos elementos complementarios: el consentimiento y la libre elección. Estos dos elementos son fundamentales. Y esto está explicado perfectamente de una forma muy clara por Ana de Miguel en su última publicación, Neoliberalismo Sexual, del año 2015. Por lo tanto, me centro un poco en lo que plantea ella. Toda relación de compra-venta en la economía neoliberal parece convertirse en admisible si supuestamente hay consentimiento por medio. En una sociedad neoliberal, por lo tanto, si una mujer afirma consentir prostituirse o alquilar su útero, esto se convierte en aceptable. Para la ideología neoliberal, la función de la ley no es realizar ninguna acción intervencionista en positivo. La libertad consiste solo en la ausencia de coacción. Y esta doctrina de la libertad negativa dice, por ejemplo, yo puedo comer, tú puedes comer, porque ninguna ley lo prohíbe, así que somos libres para comer. Pero no dice absolutamente nada de la presencia tangible de alimentos encima de la mesa, que es lo único que podría hacer efectivo el derecho a comer. Pero la libertad para comer carece de sentido y de valor sin acceso práctico y concreto a la comida. Por lo tanto, la tarea de lo común del gobierno y el propósito de la sociedad debe ser crear un marco dentro del cual todos tengan la capacidad para comer, no solo la posibilidad teórica. Por eso, en el sistema de derecho negativo de la ideología neoliberal, la riqueza es la que garantiza el poder de imponer los propios deseos a los otros porque los puedes comprar. Por lo tanto, no hay libre elección real. Este supuesto consentimiento, no sé si recuerdan, ya que me vino a la cabeza cuando estaba hablando Pilar, la película de Scarlett O'Hara, de Lo que el viento se llevó, que es la época de la liberación de los esclavos y las esclavas. La mami de Scarlett O'Hara levanta el puño también en alto, solo recordamos el puño de la protagonista, pero también esta mujer negra que ha estado esclavizada durante tantos años levanta el puño en alto diciendo: yo sí que quiero ser esclava, yo quiero seguir siendo esclava. Ella elige supuestamente, libremente, seguir siendo esclava. Pero digo, este supuesto consentimiento no es ni puede ser atenuante de ningún tipo de explotación, de vulneración de los derechos humanos. ¿Puede elegirse libremente consentir la explotación y la violencia de género? Los derechos humanos se establecieron para poner límites a determinadas formas de explotación. Lo tenemos en la venta de órganos, en la propia esclavitud. A pesar de que algunos o algunas quieren mostrar que es una libre elección individual. Son derechos colectivos no sujetos a rebajarse ni interrumpirse ni eliminarse por deseos, sean ficticios o reales, individuales. Por lo tanto, son una explotación y un abuso sexual al margen del consentimiento de la víctima, al margen de su declaración de consentimiento. Siempre me viene a la cabeza esta pregunta: ¿las mujeres que libremente consienten o eligen seguir con sus maltratadores, por eso dejan de ser víctimas del maltrato? ¿O hemos de regularlo mientras sufre maltrato? Por eso creo que las tediosas discusiones acerca de la prostitución libre o forzada, o las elaboradas diferencias que se hacen a veces entre trata y prostitución, carecen de sentido bajo esta óptica. Hay trata porque hay prostitución, del mismo modo que había tráfico de esclavos porque había esclavitud. Yo entiendo que hay mujeres que viven de ir a los platós de televisión y de radio y de publicar libros anunciando las bondades de la prostitución como oficio y recomendándosela a las demás. Pero la actitud democrática ante la esclavitud se basa en el rechazo a un estatuto degradante para la dignidad humana, a la conculcación de un derecho humano, no a la percepción que cada esclavo o esclava pueda tener acerca de su condición. Yo les invitaría a leer el informe sobre explotación sexual y prostitución que sacó el Parlamento Europeo en 2014 y que lo refleja muy bien. Pero me centro en el elemento esencial que creo plantear.
desde un punto de vista, además, que voy a abordar únicamente un aspecto fundamental para mí, como profesor de la Facultad de Educación, desde el punto de vista educativo. ¿Qué consecuencias tendría convertir la prostitución en una profesión? Al menos 4. Simplemente digo las más rápidas y más claras. Si convertimos esta violencia en una profesión como otra cualquiera para las mujeres, ¿cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las chicas que están en mi clase, que están en infantil, primaria y secundaria, sabrán que su futuro laboral puede ser prostitutas, y los chicos que son sus compañeros de pupitre sabrán que podrán usarlas si tienen suficiente dinero para pagar por ello en el futuro? Segunda consecuencia, ¿podemos convertir en profesión una forma de violencia de género? Porque lo que las mujeres prostituidas tienen que soportar equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición aceptada de acoso y abuso sexual. Tercera consecuencia, que me parece tan grave: regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales asimétricas entre hombres y mujeres, y establecer y organizar un sistema de subordinación y de dominación de las mujeres, creo que anulando la lucha por la igualdad de decenios. Cuarta consecuencia es que si la integramos en la economía de mercado, estamos diciendo que es una alternativa aceptable para las mujeres y para las niñas, y por lo tanto, si es aceptable, ¿para qué vamos a remover las causas ni las condiciones sociales que las posibilitan? Lo que estamos haciendo sería reforzar la normalización de la prostitución como opción para las pobres. Pero la pregunta que siempre nos tenemos que hacer cuando hablamos de la regulación es: ¿por qué hay tanta presión respecto a esto? ¿A quién le beneficia regular la prostitución como un oficio aún más? Fundamentalmente a los proxenetas y a los prostituidores, es decir, a los hombres. Por eso creo que es clave centrarnos en el eje de esta situación. Si no existiera demanda, no habría oferta. Es decir, somos los hombres los que mantenemos, forzamos y perpetuamos el sometimiento a esta violencia de género con nuestra demanda, con nuestra complicidad, y socializando sobre todo también a las nuevas generaciones en ella. De hecho, decía que las investigaciones que se dedican al tema casi siempre los ignoran, y los prostituidores mismos, a los prostituidores mismos, y fíjense la palabra que casi siempre utilizo, no hablo de clientes, que invisibiliza, disfraza y minimiza, sino prostituidores o puteros, que dice Rosa también. A ellos mismos les cuesta aceptar su condición, representarse como tales. Es más, se calcula que en España, como ya dijo Rosa, un 39-40% de los varones ha recurrido al menos una vez en su vida a la prostitución. Es decir, que casi la mitad de los varones españoles ha sido alguna vez cómplice de este opresivo sistema. De aquí, de los 12 que somos, al menos 5, o 5 y pico. Nos tendríamos que preguntar cómo miraríamos en esta sala algunos de los varones aquí presentes si supiéramos que son maltratadores. ¿Qué exigiríamos si además han sido denunciados? Sin embargo, aceptamos implícitamente que buena parte de los hombres que aquí estamos podríamos ser prostituidores, clientes y usuarios de esta violencia de género sin ruborizarnos. Es más, casi siempre que lo hacemos en institutos con gente joven, surgen comentarios cómplices, chistes, chascarrillos, el humor consolida profundamente, insinuaciones, alusiones que se convierten en ese motivo de minimización porque lo hemos acabado normalizando. Por eso es tan importante hacer un análisis de las razones que explican por qué en una sociedad más abierta y libre como la española tras la etapa de la dictadura franquista sigue habiendo tantos hombres y mujeres que acuden a relaciones prostitucionales con mujeres o con otros hombres. Es que es sorprendente, porque en la época de la dictadura, si te pillaban dándote un revolcón incluso con una pareja, los grises te metían y te metían. Pero ahora se supone que podemos tener relaciones sin ningún problema. ¿Por qué, sin embargo, ahora hay más demanda de prostitución? La mayoría de los estudios e investigaciones en profundidad sobre el tema llegan a 3 grandes conclusiones. Primera conclusión: un número creciente de hombres busca a las prostitutas más para dominar que para gozar sexualmente.
En las relaciones sociales y personales experimentamos una pérdida de poder y de masculinidad tradicional y no conseguimos crear relaciones de reciprocidad y de respeto con las mujeres con quienes nos relacionamos. Las mujeres, a medida que se han ido empoderando, también piden: oyes, no, yo también quiero que me seduzcas, yo también quiero que además contemples mis necesidades, yo también quiero... Uy, eso es muy cansado. Si yo voy con dinero, llego al prostíbulo y ¡ay, papi, tú eres el más grande! Son estos los hombres que buscan la compañía de las prostitutas, porque lo que buscan en realidad es una experiencia de dominio y control total sobre las mujeres, que exigen con ansia y demanda creciente que sean además cada vez más jóvenes y vulnerables. Parece como si al menos una parte importante de los hombres, esos que acuden a la prostitución, tuviera un problema serio con su sexualidad, no siendo capaces de establecer una relación en igualdad con las mujeres, el 52% del género humano que creen que deben estar a su servicio, como si cada vez que las mujeres conseguís mayores cotas de igualdad y de derechos, estos hombres no fueran capaces de encajar una relación de equidad y recurrieran cada vez con mayor frecuencia a relaciones comerciales por las que pagando se consigue ser el centro de atención exclusiva. Es como si fuera un regreso a esa etapa infantil que describen los freudianos, de egocentrismo intenso, eso que decía antes de ¡ay, papi, tú eres el más grande! Y una relación, sobre todo, que no conlleva necesariamente ninguna carga de responsabilidad, ni cuidado, ni atención, o respeto y equivalencia. Segunda conclusión, en concreto esta de los estudios que se hacen en España, es que España es uno de los países donde el consumo de prostitución está menos desprestigiado. Es decir, las encuestas indican que un 27%, casi un 30% de los españoles acude de forma habitual a la prostitución sin que se les reproche socialmente además. De hecho, parece que ya no solo hay un consentimiento social tácito, sino explícito en maneras, estrategias y formas constantes que alivian las responsabilidades de aquellos que inician, sostienen y refuerzan esta práctica. Y lo vemos en novatada, lo vemos en fin de fiestas, en reuniones de empresas, etcétera, etcétera. Bueno, la tercera conclusión es que este consentimiento social influye en el proceso de socialización de chicos y jóvenes en el uso de la sexualidad prostitucional. Si a esto añadimos, como decía, la regulación de la prostitución como una profesión, estaríamos generando unas expectativas de socialización donde las niñas aprenden que la prostitución puede ser un posible nicho laboral para ellos y los niños aprenden que sus compañeras pueden ser compradas. Por eso, concluyo diciendo que los hombres debemos resolver nuestros problemas de socialización para aprender a vivir sin servidoras sexuales y domésticas. Que la esclavitud y la violación reiterada no puede ser una violación porque no es una opción por una vida digna, es incompatible con la libertad y con la igualdad. Entonces, ¿qué hacer? Rosa apuntaba a algunas acciones que me parecen fundamentales, pero el eje central es erradicar la demanda, cambiar el foco y centrarnos en los hombres, porque si no hay demanda no hay prostitución, si no hay prostitución no hay trata, si no hay trata no hay proxenetas, si no hay demanda ni prostitución, ni trata, ni proxenetas, viviremos en un mundo mejor. Si queremos construir realmente una sociedad en igualdad, hemos de centrar las medidas en erradicar la demanda a través de la denuncia, la persecución y penalización del prostituidor, cliente y del proxeneta, como apuntaba ya Rosa anteriormente. Suecia fue el ejemplo al que todo el mundo nos referimos, pero Francia era impensable hace un año. Era impensable hace un año. Y sin embargo cambió radicalmente. Podemos analizar cómo en un año se han sido capaces, y es estupendo porque esta tarde está aquí un representante de Cero Macho de Francia que lo puede explicar como nos lo estuvo explicando a ellos. Pero es que se multa y se penaliza. ¿Por qué? Porque se tipifica este delito como violencia remunerada. En ningún caso se dirige contra las mujeres, como decía como primera medida Rosa, ni pretende su penalización o sanción, porque la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños. El cambio, claro que pasa también por plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos, por perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en nuestro país con leyes permisivas y eurovegas, por prohibir la pornografía. La pornografía es la pedagogía de la prostitución
que es donde nos hemos socializado la inmensa mayoría de los chicos y buena parte de las chicas en la sexualidad. Por transformar la mentalidad también de esos varones, no solo con cárcel y multas, sino con educación en los medios. Y los medios tienen que jugar un papel fundamental, como nos ha explicado Pilar, porque quienes construyen todas esas películas donde se prostituye la imagen de las mujeres, donde los protagonistas que aparecen en esas películas, que son prostituidores, están construidos desde una mentalidad patriarcal. Somos los hombres fundamentalmente. Pero sobre todo también porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y siempre aplazados para otro momento. Concluyo. Creo que estamos inmersos no solo en una lucha económica, sino también en una lucha ideológica. Y nuestro silencio nos hace cómplices. Como decía Martin Luther King, tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Vuelvo al inicio. Se dice que la prostitución siempre ha existido. También las guerras, también la tortura, también la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre. Pero esto no es prueba ni de legitimidad ni de validez. Creo que tenemos el derecho y el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio, sin mutilación de órganos genitales femeninos. No podemos renunciar a nuestra utopía de transformar la sociedad y educar en igualdad a hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ran, cuando tú quieras. Sí. Sí. Ok. Espero que me disculpéis porque no hablo castellano bien, soy muy limitado y algo más es que soy muy cansado. Tengo 2 hijas pequeñas y no duermo, hace 3 años y medio que no duermo, honestamente. No sé si hay gente aquí que no tiene hijas, no es obligatorio, te juro. O sea, no es obligatorio de ser padres, podrían ser alegres y felices sin tener hijas. ¿Okay? Lo pensé hace, lo pienso ahora mismo y hablo como un padre que se quedó 3-4 meses a casa, ¿no? Cada vez, ¿ok? Que se levanta a las 3 de la noche, ¿ok? Para cambiar pantalla, se dice, ¿cómo se llaman aquí? ¿Ok? Que a las 6 de la mañana se hace no papá, quiero esta ¿cómo se dice? Peluca de Anna y Elsa de Frozen, es una mierda, no importa, que hago todo. Entonces, no vas a, depende de cuándo hijas quieres, pero no vas a dormir. Ah, tía, no vas a dormir durante años. Entonces focalizar y hablar no es mi idioma, no hablo castellano. Y quiero hablar, intentar hablar, entonces disculpe. Quiero hablar a este crisis retórico que encuentro en nuestro movimiento feminista y lo que voy a explicar. Yo trabajé durante años con víctimas de trata de personas, la mayoría mujeres en prostitución, en una clínica móvil, se dice como un coche, ¿se dice aquí coche o carro? Coche, vale, ok. Un coche bastante grande que adentro es como un cuartito pequeño de médico y hay como trabajadora social, estamos afuera en las calles, ¿ok? Con mujeres en prostitución y como un activista empecé a hablar de eso, de mi pasión, de lo que hago, y lo que vemos es que la mayoría de la gente, ¿ok? La mayoría de la gente, mediantes, normales, educados, están de acuerdo contra la trata de personas, pero sí voy a hablar contra la prostitución, son ambivalentes, no, es un trabajo, hay que elegir, hay que estar felices. Cállate, huevón, no importa, eso es lo que es una mentira pura, pero eso es la imagen que tienen. Hay una ambivalencia contra la prostitución, la misma gente. Sí, vamos a hablar contra la pornografía. ¿Y qué es la pornografía? Nada más que la prostitución con una cámara, ¿ok? Nadie quiere hablar contra la pornografía, porque le parecen como está glorificada, ¿cómo se dice? Glorificada. Glorificada, eso es lo que pensé, gracias. La pornografía está glorificada y por eso nadie quiere hablar de la pornografía, pero
son tres extensiones de la misma industria, de la comodificación de mujeres, simplemente, ¿ok? Y cuando me invitaban de hacer esta charla de TED, quería juntar los puntos entre las tres extensiones, ¿ok? De trata de personas, de prostitución y de pornografía. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo lo hago? En una manera que la gente, para hacer la gente entrar, ¿ok? En inglés se dicen siempre que necesitas un clickbait, es como un título que va a provocar a la gente a entrar, ¿ok? Y la mayoría de nosotros también no somos culpables de ser cansados al fin del día y sí, no puedo decir nada a alguien que quiere mirar como pequeños vídeos en YouTube de gatitos corren el miedo de un cocombre, no sé, como hay un montón de como vídeos de pequeños gatos que están corriendo, hacen las cosas como, eso es lo que viendo, tienen como 40 millones de vistas, ¿ok? Al fin del día la gente quiere ver, no sé, telebasura de Void, no sé, ¿ok? X Factor. ¿Y cómo les hacemos como entrar a nuestra charla, a nuestra, no sé, artículo? Entonces, el título que elegí es ¿por qué dejé de ver porno? ¿Ok? Estoy hablando de mí. No eres culpable de nada. Quiero compartir contigo, honestamente, lo que pasó, lo que yo pasé particularmente frente al porno. Y la charla era, creo, 16 minutos. 3 minutos, no sé, 4 lo máximo, estoy hablando de mí. 12 minutos estoy hablando de cómo juntar los puntos, ¿ok? Estoy hablando de este mensaje de qué es la trata de personas y qué es realmente la prostitución, ¿ok? Y siempre necesitamos un base académico, ¿ok? Pero es como, digamos, traducir la idioma de la academia, de investigaciones académicas. Por ejemplo, mi amiga querida que se llama profesora Melissa Farley tiene un instituto en San Francisco y ella un líder, podemos decir, de este movimiento y tenemos los datos, ¿ok? Ella hizo una investigación en 9 países diferentes, el mundo primero, el mundo del este, el mundo tercero. Y ya sabemos que si hablamos de la gente, de las personas en prostitución, estamos hablando de más que el 93% que estaban víctimas de acoso sexual o que estaban violadas, que vienen de población. Muchísimas gracias. Sabemos los datos, pero... Ok, gracias. Entonces, los datos no van a estar siempre suficientes. Como dijo Levinas, tenemos de ver la cara, ¿ok? No me digan, por ejemplo, que los porcientos de tratas de personas están bajando, están subiendo. Necesito de ver una cara de una víctima de trata de personas que está contando su historia, para tener empatía, para haber compasión. Los datos no me dan nada de estas emociones, ¿ok? Y por eso la retórica es muy importante. Tenemos razón, ok, tenemos razón. Pero ¿cómo podemos salir de esos círculos de estudios de mujeres y de género, de gente que ya están de acuerdo con nosotros, ok? Es una lucha. Y lo que encuentro que puede funcionar es de elegir nuestras luchas y elegir luchas que son pragmáticas. Por ejemplo, hace creo 10 años más o menos, y mi guía, que se llama la profesora Catherine McKinnon, es como el líder o la madre del feminismo radical, llegó a Israel y tenía como una entrevista, y la periodista estaba una mujer inteligente, educada, etcétera, feminista, pero equivocó porque comenzó con una pregunta. La profesora McKinnon es como la madre del feminismo radical y ya sabes, claro que hay mucha crítica del parte del feminismo cultural, bla bla bla. Y McKinnon ha dicho, escucha, lo sé, no me interesa. Todos los discursos adentro del movimiento feminista, ¿de qué parte estás? ¿De qué? No, soy abogada.
díganme algo pragmático. ¿Quién está violando a quién? Que sale como nada limpio. ¿Quién gana menos plata por lo mismo trabajo? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas leyes? ¿Qué necesitas? ¿Ok? Para ganar plata, para vivir, para ser libre, para llegar a esta igualdad que estamos buscando. Por ejemplo, en Israel, mal afortunadamente, tenemos en nuestro gobierno los partidos que son de los judíos ortodoxos, ¿ok? Que por definición no se permiten mujeres ser elegidas, ¿ok? Y queremos de pasar esta ley en Israel, por ejemplo, queremos de pasar, estamos intentando, hacemos un esfuerzo, de pasar esta ley del modelo de Escandinavia. Se dice que el Estado defina que la prostitución es ilegal, pero lo que vemos, nuestro punto de vista es que una persona en prostitución es una persona que debemos ayudarla a ofrecer diferentes ayudas, ¿ok? Y una persona que va a explotar a alguien en prostitución tiene un problema moral. Es un problema de moral, es un problema de educación. La prostituta nunca será criminal en este punto de vista, es siempre el cliente, ¿ok? Y para pasar esta ley necesitamos los judíos ortodoxos. Si queremos llegar a la misma estación, en caminos muy diferentes. Somos feministas, pensamos de igualdad, y ellos son contra el sexo, contra el todo, ¿ok? Es la obscuridad, totalmente. Pero ser pragmáticos, si necesitamos de ellos, vamos juntos a pasar esta ley, ¿ok? Después vamos a decir, vamos a lucharlo, porque no es contra el base de democracia, que las mujeres no esos partidos deben ser ilegal, ¿ok? Es la locura que controla nuestro gobierno, efectivamente. Pero en esta lucha en particular tenemos que ser pragmáticos, ¿ok? Por ejemplo, hablemos de presupuesto para rehabilitación. ¿Podemos decir rehabilitación? Es una palabra que existe. Vale. Ahí. Tomamos, por ejemplo, un chulo o un traficante y una mujer en el círculo de prostitución. Sabemos que nada va a pasar a él, pero digamos que la policía entra, normalmente la policía está trabajando con los chulos de los traficantes porque quieren follar a las chicas gratis, van a decir que no, hay muchos criminales que entran a los bordeles, nos dan muchísima información, Entonces vamos a decir por este ejemplo, ¿ok?, que un chulo o por ejemplo un traficante se va al cárcel por algunos años. Adentro del cárcel tenemos montón de dinero, de presupuestos para horas con trabajadora social, para estudiar, para no sé cómo se dice, cumplir sus estudios que no hizo, para todo, para hacer como yo hice también, un grupo de teatro, de psicodrama, es dinero, ¿ah? Son recursos. ¿Recursos? ¿Cómo se dice? ¿Recursos? Resources, ¿vale? Y al otro lado, estamos llegando con esta víctima que sobrevive de prostitución, un infierno que no podemos imaginar. ¿Qué podemos ofrecerle? Como el Estado. Por eso no tenemos dinero. Pero ella necesita, porque de vivir, de alquiler, un apartamento pequeño. Tiene hijos o dos que necesitan como un poco de libros, un poco de comida, electricidad. Hay un precio por todo. Y siempre hay dinero, pero ¿a dónde este dinero está canalizado? Podemos decir canalizado. Y detrás de todo es la manera de cómo piensa la hegemonía. La hegemonía no tiene miedo de mujeres en prostitución o de víctimas de trata de personas. Ok, saliste, bravo. Ok, sigue con tu vida. No tenemos recursos para ti. La hegemonía sabe, también si soy el presidente del país o el primer ministro, mis hijos están vulnerables contra las drogas, contra la violencia. Tengo miedo de este traficante, de este criminal, de esta persona, y quiero mucho.
de ayudar a estas personas que me dan miedo, mejorarse, ¿cómo se dice? Reintegrar en la sociedad. Tenemos dinero, pero no tenemos compasión, empatía, no tenemos este punto de vista. ¿Quién merece nuestra ayuda, nuestra compasión, nuestro dinero, nuestros recursos? ¿Okay? Bueno, esa es una lucha pragmática. ¿Okay? Y muchas veces, cuando hablo con hombres y particularmente con mujeres, me enoja cuando mujeres me dicen, no, escucha, y yo no me veo como feminista. Cuando una mujer dice, y yo quiero decir como, hay solo dos opciones en este mundo, ser feminista o ser tonta, ¿a dónde vas? ¿Por qué? Como feminista, ¿qué te pasa? Pero no puedo decir eso, realmente. No va a ayudar nada. En corazón, pero no va a ayudar nada, ¿ok? Cuando una mujer me dice, no me veo como feminista, ella quiere decir que, ella no va a decirme que, voy a anunciar mi derecho de tener dinero o propiedad o elegir o conducir un coche. Ella no quiere regresar a los tiempos que no pude salir de su casa misma. Solo quiere decir, sí, no somos inferiores como mujeres y nos merece igualdad, pero mi imagen o mi estigma, estereotipo de feminismo es un tipo de mujeres que no puedo identificar con ellas. Es algo que no quiero tener ninguna relación con esta imagen, con este estigma, podemos decir. Entonces, tenemos de representar en una manera diferente el feminismo. ¿Ok? Es nuestro problema. No podemos decir, todo el mundo está equivocado, todo el mundo es así. Ok, pero ¿qué vamos a hacer? Podemos practicar. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de educación, mi organización lo llamé, en Estados Unidos lo llamé, se dice High Level Sex Education, como educación sexual o educación de género, el nivel de ojos. ¿Qué quiere decir? La mayoría del mundo son, digamos, ciegos de género. Se dice que podemos entrar a cualquier universidad en este mundo, la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Harvard, la Universidad de Sevilla, y pasar y tener éxito en nuestro primero de grado, segundo, tercero, postdoctorado, en cualquier disciplina, economía, ley, teatro, psicología, no importa de qué, sin tener un clase obligatorio, mandatorio del tema de género y nuestra profesión, no sé, nuestra disciplina. ¿Cómo se corresponde en ley y ser una mujer? Ser médico, ¿ok? Pero todas las investigaciones tienen esta predisposición que una persona enferma es un hombre blanco, europeano, de 1,80 m, de más o menos 80, que pesa 80 kilos. Es muy diferente, Un crisis cardíaco, ¿cómo se dice crisis cardíaco? ¿Se puede decir crisis cardíaco? Un hombre es muy diferente de un crisis cardíaco. Sí, de una mujer, por ejemplo, o la depresión, o los médicos, o todo que tenemos, maneras diferentes por viejos, geriatras. Tenemos también maneras diferentes para tratar niños, pero no tenemos maneras diferentes, o casi estamos pensando desde maneras diferentes para mujeres. ¿Ok? Y si pasas, puedes ser un profesional, un experta a tu tema mismo, ¿ok? Sin saber nada de género, sin tener este punto de vista que, ¿qué es la influencia del género? En comunicación, en economía, claro, en todas partes. Y te doy un ejemplo. Hace 1 año y medio, estuve en Tel Aviv con un clase de 10 años, 11 años. Y yo le mostré La Sirenita de Disney.
¿ok? Un corto de 3 minutos cuando ella da su voz a Úrsula, ¿ok? A la bruja. Y hicimos pausa. Yo pregunté, en nuestra vida misma, ¿qué significa dar nuestra voz? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? A dar nuestra voz. Y los niños saben, las niñas saben todas las respuestas. ¿Ok? ¿Qué significa dar nuestra voz? Pero si no vamos a decir nada, lo aceptan como realidad. ¿Ok? Podemos mirar, podemos hacer una comparación. La mujer buena y la mujer mala. Y la mujer buena está muy joven, flaquita, ¿ok? Perfecta, inocente, que no habla realmente, que no tiene ninguna opinión, que está, ¿ok? Y al otro lado, una mujer mala es una mujer que hace negocios, que está gorda, una mujer de edad de 40 años, no sé, ¿ok? Y no vamos a perdonar a una mujer que está fuerte e independiente, ¿ok? Por ejemplo, mi hija mayor, Ayala se llama, Ayala en hebreo es como decir, una pequeña Bambi, Giselle, ¿ok? Nadie puede decirle que esta princesa, que es una princesa. Una princesa es una chica que no puede hacer nada, que está esperando 100 años adentro del torre, que un huevón va a salvarla, no va a pasar, levántate querida. Tienes que hacer algo con tu vida. Sí, van a preguntar mi hija, mi ninja, no es una princesa, es una ninja. No vas a estar, no estarás como una mujer adulta, tiene 3 años y medio. Ayala, ¿qué eres? Ella va a contestar, soy el líder del mundo libre, tiene 3 años y medio, ¿ok? Quería decir caudillo, pero nadie usa esta palabra caudillo. Mi familia adoptiva son chilenos. Yo sé que el castellano de Chile es insoportable, pero es una palabra que me gusta mucho, es una palabra muy antigua. Caudillo es como decir líder, porque líder es en inglés. Y caudillo es una palabra que los chilenos viejos están utilizando para decir como el líder. Una caudilla. Soy líder. No importa. Soy el líder del mundo libre. Tiene 3 años y medio, ¿ok? Sigo tirando. Pero lo que quiero decir es que hablé con los chicos de los niñas de 11 años de Disney. ¿Ok? De analizar críticamente. Sí, es muy amable, sí, y la música, y la historia, y la animación es muy amable, es un nivel alto. Ok, podemos amar, pero al mismo tiempo debemos de analizar críticamente, con un punto de vista de género. ¿Ok? ¿Qué vamos a aceptar? ¿Qué vamos a absorber? Asimilar a nuestra vida misma. Un mes después llegué a la Escuela de Educación de Harvard, en Boston. Estamos hablando de gente que hace su doctorado o su segundo de grado en educación en Harvard, ¿ok? Y yo hablé porque salen de esta universidad con su diploma y se van a trabajar en posiciones de mucha influencia en el sistema de educación americana y son atrás, no quiero hablar nada ahora contra, pues como el fin del mundo, es muy insoportable, pero también antes de elegir esto. Entonces, hace 1 año y medio, y estoy con ellos, y quería mostrarles algo que practico con ellos. Y yo dije, tienen YouTube, tienen internet aquí, vamos a abrir, quiero mostrarles algo que hice con niños y niñas de 11 años hace menos que un mes, en Israel. Y yo le mostré el mismo corto de la sirenita de 3 minutos que da su voz, sin decir nada. 150 personas que hacen su doctorado, inteligentes, en Harvard, de educación, son educadores ya. Y todos me dicen, allá, ¿qué hiciste a mi infancia? Mataste mi infancia, Porque nadie quiere criticar a Disney, ¿ok? Y la presentación de mujeres
la presentación de todos que no son blancos, de que no son flacos, ¿ok? Y podemos amar a Ana y Elsa, es muy amable. Todas chicas rubias, flaquitas, ¿ok? Hay que decir eso. Entonces, para ver una persona, ¿ok? Masculino o femenino, una persona que tiene esta idea de género y que piensa en una manera muy integral de igualdad, que puede analizar todo, como hizo nuestra profesora en las películas, ¿ok? ¿Qué es Pretty Woman? Todos hablan de Pretty Woman. Cinderfucking-Rella. Es una manera de hacerme Cinderfucking-Rella moderna, ¿ok? Eso es, ¿ok? Y el hombre es el salvador, bla, 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 ya basta con eso. Entonces, necesitamos de saber que cómo no aguantar, cómo sobrepasar este crisis retórico. Y quiero dar un ejemplo muy triste de crisis retórico. Si tomamos, por ejemplo, este movimiento de anti-aborto, ¿se dice? Ok, el movimiento de anti-aborto durante siglos, creo, usaban este argumento que Dios no va a perdonarte nunca para matar tu bebé. Pero estamos contentos que el mundo está un poco más secular o un poco más educado y perdieron muchísima de su fuerza. El movimiento de antiaborto y este argumento, claro. Entonces, al frente de este crisis retórico, que lo sobrepasaban mal afortunadamente, es el mismo grupo de hombres maliciosos que quieren controlar a las mujeres, ¿ok? Que no quieren que mujeres tengan como derechos y control sobre su vida y su cuerpo mismo. Es la misma comunidad, la misma gente, ¿ok? Horrible. Ahora no son anti-aborto, son pro-vida. No soy anti-aborto, soy pro-vida. Piénsate, 14 semanas, ¿ok? Es una persona, es un ser humano. ¿Le parecen bien? Están consiguiendo mucho mejor con este argumento. No somos anti-nada. Solamente anti-igualdad, anti-mujeres, misoginia. No somos anti-nada. Somos pro-vida. Y mira esta película de, ¿cómo se llama esta americana chica? Muy amable. Juno era una película americana, una chica que se fue a su amigo y por casualidad está embarazada, ¿se dice? ¿Ok? Y al fin no puede abortar y emocionalmente, al fin ella creo que da su bebé a Jennifer Garner, una otra mujer blanca, okay, guapa, flaquita, como lo merece, y nadie habla de nada emocionalmente, el precio que pagas, okay, dar tu bebé, o ser embarazada a la edad de 17 años, está fuera del discurso. Y miren cómo solamente el sonido, la imagen que tenemos automáticamente, sin pensar, antiaborto o pro-vida. ¿Okay? Son la misma gente, la misma oscuridad, la misma misoginia. Pero sobrepasaban genialmente su crisis retórica. Y en este momento estamos al frente, o estamos dentro de una crisis retórico del feminismo. Y dentro del movimiento de feminista es horrible, es un convocatorio. Podéis intentar entrar a una página Facebook de un grupo feminista. No va a pasar bien. ¿Okay? Es la violencia pura, ¿okay? Es la dictadura pura. ¿Okay? Se dice que si elegimos nuestras luchas pragmáticos, ¿okay? No hablamos de algo abstracto que no podemos entender de qué estamos hablando y hay voces tan diferentes hasta dentro del movimiento. No. Ahora estamos hablando de esta ley particular. Ahora estamos hablando de haber recursos para víctimas de violencia doméstica o no importa de qué.
ahora que queremos haber recursos por empujar más hijas, irse a aprender matemática, física, computadora y todo eso. ¿Okay? Cada vez tenemos de elegir una lucha pragmática y pensar bien a nuestra retórica. Estamos hablando, no es una pregunta de feminismo, es una pregunta de igualdad y de dinero, ¿vale? ¿Ok? Y siempre necesitamos un base académico, claro, pero la lengua, el dialecto, es un dialecto al nivel de ojos y siempre tenemos de usar nuestras historias, no en una manera de telerrealidad o en una manera de... ¿Ok? En una manera respetable, pero este discurso sobre feminismo, sobre prostitución, yo puedo traer un montón de mujeres, y yo trabajé con ellas, que sobrevivían prostitución y trata de personas, van a contarnos su historia. Debemos de ver la cara de una persona, de un ser humano, para tener empatía y compasión. Y yo sé que es como... no es ideal. Y yo sé que es como una manera que es mucho menos divina o perfecta, o no es nuestro deseo, pero prácticamente para conseguir algo tenemos de ser pragmáticas y podemos... Por ejemplo, mi trabajo es de traducir, digamos, todo lo que leí en mi primero y segundo grado de estudios de mujeres y género, porque una chica de 15 años, lógicamente, en esta generación no quiere leer nada, ¿ok? Pero no va a leer los libros de los profesoras feministas. Yo leí, yo tengo que traducir por una charla de 12 minutos, de 20, un post en Facebook, algo pequeñito que puede absorber, que puede aceptar. Si somos educados y educadas, es nuestra responsabilidad de traducir nuestra idioma académica al nivel de la calle, de una manera que es muy amable, es una manera que habla de las cosas que podemos tener un sentimiento real, ¿ok? Y no en unas ideas que son, soy del feminismo radical, no, soy de... ya basta, explícame de qué hablas, ¿ok? Y necesitamos las investigaciones académicas, pero hay que traducirlos, ¿ok? Siempre se siente como bajar, siempre me siento un poco superficial, y hago un esfuerzo enorme. Hago como 420, 430 conferencias cada año, ¿no? Es un montón. De hablar, ¿cómo hago este esfuerzo de hablar en castellano? Que no hablo castellano, ¿ok? Y me disculpéis, pero es más fácil para todos cuando hago este esfuerzo de hablar en castellano y no en inglés, por ejemplo, ¿ok? Pero también si hablamos la misma idioma, hebreo, inglés, francés, español, hay diferentes dialectos de generaciones, diferentes dialectos de comunidades, y es nuestra responsabilidad de adaptarnos, ¿ok? Y, digamos, de bajarnos al idioma, al dialecto de la calle, para subir, ¿ok? Pero no podemos quedarnos adentro de nuestro torre académico, de estos círculos que todos están de acuerdo, a ver este discurso, y no cambiamos nada en la vida realmente, en el mundo externo. ¿Le parece lógico lo que dije? Muchísimas gracias por escuchar, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Ram. Nos quedan 4 minutos y queremos ser puntuales. Si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta, por allí al fondo, en la última fila. Última fila.
pues en primer lugar agradeceros vuestra exposición y quería comentaros un par de cosas. Primero, en la primera exposición creo que ha faltado el decir una palabra que para mí es fundamental, que el uso de la prostitución se hace en un trato solamente de dominación hacia la mujer, sino un trato vejatorio, y eso hay que tenerlo muy claro. Luego quiero también destacar el tema de que es necesario qué alternativa desde la administración le damos a estas mujeres que ejercen la prostitución y son prostituidas. Es necesario de plantear un plan integral para sacar a estas mujeres, darle alternativa de trabajo, de otras opciones, para empezar. Y luego también quiero hacer un apunte que a mí me hace muchas gracias las mujeres que dicen no, yo no soy feminista y tal, yo el feminismo y tal, no. Y yo digo, mi mente viene, se me enciende una lucecita que dice otra analfabeta. Porque el feminismo hay que estudiarlo, el feminismo tiene que entrar en la escuela, tiene que entrar en el bachiller y tiene que estar en la enseñanza secundaria. Simplemente eso. Hola, soy Graciela Atencio, directora de feminicidio.net, voy a estar en una de las mesas de la tarde. Y mi gran desvelo con relación al tema de los puteros, hay que llamarlos por su nombre, puteros, es con los que ya son, soy escéptica, porque trabajamos en feminicidio.net, trabajamos en formación online, presencial, con el tema de la prostitución, somos abolicionistas radicales y la pregunta es, ¿cómo trabajáis vosotros con los puteros, si trabajáis con puteros? Y qué estrategias o qué elementos formativos utilizáis para los que no se han iniciado en la prostitución, para evitar que los chavales sean puteros, ¿no? Esas son las dos preguntas. Gracias. Estuve la semana pasada con Amelia Piganus, tu compañera, allí en León, que estuvimos también trabajando esto, y la verdad es que admiramos muchísimo el trabajo que hacéis desde feminicidio.net. Me alegro mucho, Graciela, de conocerte en persona. Bueno, las dos preguntas rápidamente. ¿Tienen solución los puteros? El problema es que la pregunta se retrotrae y es, ¿tenemos solución los hombres? Porque no hay, una de las preguntas que siempre nos hacen es el perfil. Y es que el perfil es todo, desde el cura hasta el adolescente que no tiene ni siquiera dinero, desde el catedrático de universidad hasta cualquier obrero de la construcción. Todos los hombres. El problema, por lo tanto, es el modelo social, que no es una cuestión solo de que lo hagamos asociaciones, grupos, fundamentalmente porque tiene que ser un modelo social y tiene que ver con la educación sexual. Es decir, cómo nos socializamos en el modelo de educación sexual, que es un poco justamente lo que planteaba Ram. Y eso tiene que ver mucho con los medios de comunicación, por eso me parecía tan importante lo que apuntaba Pilar, porque yo trabajé muchísimo en videojuegos, y videojuegos es un elemento donde esto se multiplica exponencialmente, porque además tiene unos recursos, igual que una película puede tener 23 millones de presupuesto, un videojuego tiene 80 millones de presupuesto. Y cuando nos dijo el Ministerio, ¿por qué no hacéis videojuegos alternativos?, dijimos, poner 80 millones encima de la mesa. Pero claro, es imposible. Ahora mismo el modelo social que predomina es un modelo donde se exalta la prostitución, en los puteros, donde el modelo masculino patriarcal. Estamos dentro del patriarcado. Mientras no cambiemos el patriarcado, no va a ser posible que erradiquemos la prostitución. Tienen que ver y están conectados inextricablemente. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es más como elemento simbólico.
Es decir, no es... Cuando nosotros en Barcelona repartimos a la puerta de los puticlubs información y vamos detrás de ellos y, bueno, pues tenemos diversas reacciones, o cuando hacemos performance en la calle, o cuando cogemos los anuncios de estas grandes vallas publicitarias de puticlubs y los reapropiamos, que es un poco lo que hacía el movimiento antiglobalización en Norteamérica sobre todo, y lo mostramos la realidad que hay detrás, repintando esos anuncios publicitarios o todo eso, o todas las acciones que hacemos son fundamentalmente simbólicas. Claro que vamos también a centros, yo como además profesor participo en muchos institutos, coles, etcétera, pero ¿qué trabajamos? Educación para la igualdad y educación sexual en igualdad. Es que estas son las bases, pero claro, ¿qué formación? Lo acaba de comentar la compañera, no es solo en la universidad, sino desde infantil, y además, ¿qué formación han tenido los papás y las mamás? ¿Qué formación hemos tenido socialmente? Entonces, y en eso no solo la formación formal, sino la no formal, que es la que está construyendo la mentalidad colectiva, el imaginario colectivo. Eso es lo que creo que hay que abordar, y claro que tiene que ver con la pornografía, porque es la socialización de las generaciones. Y la pornografía es la pedagogía de la prostitución. Es decir, eso lo dice Rosa Cobo reiteradamente, y es que es así. Mientras no erradiquemos eso, y muchas de las cosas, no se trata solo de ofrecer alternativas, sino de que algunas cosas... ¿Cómo? Imaginaros que dijéramos, no, pues vamos a que se pueda poner en las redes, saltar cómo hacer bombas para atentar en no sé qué sitio y además se promocione. Eso es lo que se está haciendo con la pornografía. Nadie dice, oye, es que no, que se deje libertad, que eso es censura si quitamos cómo atentar con bombas. Bueno, pues es que todo el mundo lo sabemos. Yo desde León hasta Valladolid, todo el mundo sabemos que en cada pueblo hay un puticlub. Lo sabe la Policía Nacional, lo saben los organismos judiciales, lo saben las fiscales. Y no pasa nada. Es la impunidad y permanece. Mientras dé dinero, parece que el capitalismo lo mantiene. Esto es lo que creo que hay detrás. Es decir, por una parte acciones como las que hacemos aquí, pero por otra parte también lucha política, porque donde se establecen las reglas de juego. Y mientras no consigamos también esa lucha política, como se consiguió con la ley de igualdad, no conseguiremos que luego muchas de esas cosas es verdad que quedan en el papel, pero es uno de los primeros pasos y con presupuestos, lógicamente.